Hola, buenas tardes. Soy alumno de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, cursando actualmente la carrera de médico cirujano partero. Eh, el quinto semestre en la materia de técnicas quirúrgicas y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la esplenectomía. La esplenectomía es un proceso quirúrgico básicamente que es realizado para quitar el vaso del paciente. Esto tiene dos maneras sencillas o generales para realizarse. La primera es la técnica abierta, que es una incisión larga en el abdomen que busca pues abrir todas las partes de la piel y las fascias hasta llegar al órgano y poder manipularlo. Y la forma laparoscópica, que esta es más nueva y es menos invasiva. Lo que se busca en esta técnica es el introducir ciertos trocars o hacer unas incisiones pequeñas y se meten unos instrumentos en forma de tubo para hacer la operación por dentro de la cavidad sin tener que hacer una incisión para abrirla. Vamos a hablar un poco de la anatomía del vaso. El vaso es una masa encapsulada de tejido vascular y linfoide. Básicamente lo que hace es filtrar células sanguíneas que ya no son funcionales para degradarlas y aparte tiene una función muy importante que es la maduración de los linfocitos B, que ayuda sobre todo a procesos del sistema inmune adaptativo. Las mediciones del vaso son algo medianas. Mide de largo 12 centímetros, de ancho 7 centímetros y un grosor aproximado de 3 centímetros. El vaso se encuentra debajo de las caras posterolaterales izquierdas de las costillas novena a undécima. Se encuentra pues obviamente en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Está unido por múltiples ligamentos, entre ellos el ligamento gastroesplénico y el ligamento esplenorenal. El ligamento gastroesplénico se extiende desde la curvatura del estómago hasta el hilio del vaso. Este ligamento contiene la arteria gástrica corta y la arteria gastroepiploica izquierda, mientras que el ligamento esplenorrenal se extiende desde la superficie anterior del riñón hasta el hilio esplénico. Este ligamento contiene a la arteria esplénica. Hablando un poco sobre el drenaje linfático, se sabe que los linfáticos del vaso drenan hacia los ganglios linfáticos del ilio y hacia los ganglios linfáticos retropancreáticos. Un detalle que es importante mencionar es que en el 30% de la población existe algo que se llama vasos accesorios, que son pequeñas formas del vaso, además del vaso en general. Son como unos segundos vasos, por así decirlo. Comúnmente se localizan en el hilio esplénico. Y las indicaciones principales para hacer esta cirugía es en pacientes que tienen algún trastorno de la sangre o de retículo endoplasmático. Entre ellos, los más comunes es un trastorno hemolítico, principalmente algún tipo de anemia hemolítica o alguna talasemia, cuando el paciente sufre de una neoplasia maligna hematológica, que puede ser una leucemia aguda, una leucemia mieloide o hasta un linfoma. También, si el paciente sufre de algún trastorno mieloproliferativo, se debe hacer esta cirugía. Algunos otros trastornos serían los trastornos trombopénicos, que el más común es la púrpura trombocitopénica inmunitaria. También en presencia de complicaciones infecciosas o riesgo o cuando el vaso está infectado, pues se debe de retirar. Otros pueden ser trastornos inflamatorios y trastornos congestivos. El más común de los trastornos congestivos sería la hipertensión de la vena porta. Otros trastornos donde está indicado este procedimiento sería el almacenamiento metabólico, como la amiloidosis o la enfermedad de Gaucher. Y pues el más común o de otro tipo sería por trauma esplénico. Cuando se recibe un accidente, algún trauma muy grande en el vaso y no hay forma de repararlo, se prefiere su extirpación.
debido a que es muy irrigado y pues puede causar hemorragias muy fácilmente. En cambio, en contraste, las contraindicaciones, en general no existen contraindicaciones absolutas para realizar una esplenectomía. Sin embargo, hay unas consideraciones especiales. Cuando el vaso excede entre 1000 y 2000 gramos, la esplenectomía se vuelve de difícil acceso y de espacio de trabajo limitado. Esto también hace que los tiempos quirúrgicos sean más prolongados y por tanto haya más pérdida de sangre. Entonces, debe tenerse en consideración si va a ser una técnica abierta o una técnica laparoscópica. Por lo dicho anteriormente, la técnica laparoscópica se resguarda solo para aquellos vasos que no excedan los límites de tamaño y de peso, que deben ser menores de 1 a 2 kilos, y también en un tamaño menor de 19 centímetros. Si excede estas medidas, se recomienda que sea una técnica abierta. Se puede considerar la embolización de la arteria esplénica para reducir el tamaño del vaso para realizar una técnica laparoscópica, obviamente antes de la operación. El equipo de trabajo va a estar compuesto por el cirujano operativo, el primer ayudante, el técnico quirúrgico, la enfermera circulante y el anestesiólogo. Pero para esto, bueno, para la esplenectomía deben hacerse ciertos preparativos. El principal de ellos, además de los generales, es la preparación de la vacuna, bueno, de la inmunización del paciente. Los pacientes sometidos a esplenectomía deben vacunarse contra organismos encapsulados que pueden dar complicaciones posteriores. Entre ellos, los tres más comunes es Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. Debido a que el riesgo de desarrollar una infección post-esplenectomía es abrumadora. Abrumadora es aproximadamente del 5%. Debido a que, por sus siglas en inglés, OPSI o infección post-esplenectomía abrumadora, llega a tener una mortalidad de hasta el 50%. Suelen presentarse síntomas inespecíficos cuando se presenta esta infección post-esplenectomía. Entre ellos, los más comunes son fatiga, dolores musculares y vómito. En pacientes que están sometidos a esplenectomías de emergencia debido a trauma, se recomienda que las vacunas sean 2 semanas después. En cambio, si va a ser una esplenectomía programada, se debe de realizar la vacunación o se realiza la vacunación 2 semanas antes de la cirugía. Abordando lo que es la técnica abierta, primero los pasos para la técnica abierta serían colocar al paciente en decúbito supino. Antes de empezar la operación, deben verificar el paciente, se debe verificar el procedimiento, el sitio a realizar el procedimiento y cualquier información adicional para verificar que todo sea correcto. Se recomienda también verificar cualquier vía de ser necesario en el paciente, como sería alguna intubación o alguna sonda Foley. Después se debe preparar y cubrir el abdomen de forma estéril. Se inicia la operación con una incisión vertical en la línea media que se extiende desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis púbica, o más fácilmente o menos invasivo sería una incisión subcostal izquierda, aproximadamente 2 dedos por debajo del margen costal, que se extienda desde la línea media hasta la línea axilar anterior, profundizada a través de la piel. Después va a abordar lo que es el tejido subcutáneo, capas de la fascia hasta llegar a la cavidad peritoneal. Después de hacer la incisión, se debe realizar una inspección de los 4 cuadrantes. Se coloca el retractor OMI, que ayuda a visualizar pues, dentro de la cavidad. Se hace una lisis de adherencias. Se debe de incisar el ligamento gastrocólico para entrar en el saco menor. Después se dividen y se ligan el ligamento gastroesplénico y esplenocólico. Después se debe movilizar el vaso. Medialmente para exponer las inserciones retroperitoneales. Se divide y se liga el ligamento esplenorrenal y el esplenofrénico.
Después se aborda lo que es la arteria y la vena esplénica cerca del ilio con una ligadura de sutura o una engrapadora de carga vascular. Es- Se debe de evitar lesiones en la cola pancreática al dividir los vasos. Después se debe se pasa con cuidado el vaso fuera del campo para evitar cualquier derrame que pueda causar alguna esplenosis o que es una rotura e implantación de tejido esplénico en otros lugares. Después, ya que se retira el vaso, debe de obtenerse hemostasia para evitar cualquier hemorragia. Si se observan lesiones pancreáticas, se debe considerar colocar un drenaje de succión cerrado. Un punto importante en esta altura de la cirugía es examinar la existencia del vaso accesorio o no. La ubicación más común se encuentra en el ilio y pues se debe resecar cualquier vaso accesorio. Se cierra la fascia y se vuelve a aproximar los bordes de la piel con grapas o con algún, algún tipo de sutura. Por otro lado, tenemos lo que es la estenectomía laparoscópica. Voy a ponerles el video. Hola, soy el doctor Ignacio Javier Calleja Kempin del Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Voy a hablarles de la extirpación de bazo. La extirpación de bazo o esplenectomía es una técnica que se realiza con relativa frecuencia y debe ser realizada mediante laparoscopia, es decir, con una cirugía mínimamente invasiva. En la actualidad, nuestro grupo realiza esta técnica de forma sistemática y con mínima morbilidad. Presentamos un caso de una paciente que tuvo un accidente de tráfico meses antes y desarrolló un quiste traumático esplénico, razón por la esplenectomía. El polo inferior. La acción quirúrgica comienza con la desciolisis, liberación del polo inferior del bazo, de las estructuras vecinas, para a continuación liberar la parte lateral externa del bazo de sus adherencias con el peritoneo diafragmático. Esta disección siempre se realiza con elementos de termosellado, en este caso material Thunderbit de la casa Olympus. En este paso continuamos realizando la liberación y la exposición de las estructuras vasculares del ilio esplénico. Identificamos la arteria esplénica fuera del parénquima pancreático para evitar la lesión del mismo y procedemos a su ligadura. A continuación identificamos la vena esplénica y procedemos a su sección con una máquina que permite el agrapado vascular y la sección de la estructura vascular con mínimo sangrado asociado. Esta sección vascular de la arteria y de la vena del bazo de forma independiente evita la lesión del páncreas, que es la complicación mayor en este tipo de cirugía. Introducimos el bazo en una bolsa y procedemos a la apertura del quiste para con posterioridad terminar de liberar las adherencias del bazo al peritoneo parietal diafragmático. Esta forma de abordaje nos permite la extracción del bazo de un tamaño considerable por una incisión en piel de pequeño tamaño, facilitando de esta manera la recuperación posterior del paciente. Para ponerse en contacto con nuestro grupo puede hacerlo a través. Ahora abordando lo que sean las complicaciones de esta operación, la principal complicación es el sangrado o riesgo de hemorragia. El riesgo de hemorragia se da debido a que el vaso es bastante vascularizado. Puede ocurrir debido a una lesión en la cápsula esplénica o de los vasos gástricos cortos. Se debe considerar la conversión de un procedimiento abierto para controlar adecuadamente la hemostasia cuando se realizan operaciones laparoscópicas. Cuando el paciente tiene un trastorno hemático que hace que las plaquetas no sean funcionales, es importante considerar
la transfusión de plaquetas a pesar de que tenga un recuento normal. Otra complicación son las lesiones a estructuras circundantes. Una lesión al páncreas o al estómago o al colon. Esto ocurre hasta en un 15% de todas las esplenectomías. Debe tenerse cuidado con una lesión al páncreas debido a que puede convertirse en una pancreatitis aguda y puede complicarse de manera rápida. Otra complicación de este tipo de operación es la creación o el surgimiento de un absceso subfrénico. Puede ocurrir por un hematoma infectado o una lesión en el estómago o el colon, lo que requiere drenaje y antibióticos. Puede ocurrir en pacientes con púrpura trombocitopénica inmunitaria debido a que tienen un riesgo mayor a desarrollar ese tipo de complicación. Y la última complicación es la complicación o las complicaciones tromboembólicas. Estas ocurren en un 10% de todas las cirugías y puede desarrollarse una trombosis de la vena porta, una trombosis venosa profunda y después una embolia pulmonar. Cuando sucede, pueden presentarse una disminución del apetito, dolor abdominal, náuseas y un malestar general. Por ello, debe de tener una correcta vigilancia del paciente postquirúrgico para verificar que no se encuentre ninguno de estos síntomas. Y en caso de que tenga síntomas, volver a abrir al paciente para tratar de corregir cualquier daño que se haya dejado. Y sería todo de la presentación de esplenectomía. Gracias.